Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Curiosidades sobre la primera carrera de la historia. La carrera que marcó el inicio oficial de lo que hoy conocemos como turismo de carretera nació a partir de una autorización de la Dirección Nacional de Vialidad a través del expediente 7284. Fue la primera vez que la Dirección Nacional de Vialidad avalaba oficialmente una prueba por los caminos del país. Hasta allí, las carreras no eran bien vistas por las autoridades, por los accidentes que ocurrían. De hecho, en 1935 y 1936, el Gran Premio Argentino se realizó entre Argentina en modalidad de regularidad y Chile en velocidad. Pero el Estado, interesado en difundir los avances de la incipiente red vial y estimular el turismo en automóvil, supo establecer reglas que disminuyeran los perjuicios y maximizaran los beneficios. Así, fijó las reglas para correr. Solo podían participar coches comunes con techo o capota cerrada, excluyendo los autos de carrera o Gran Sport. La velocidad máxima promedio no debía superar los 120 kilómetros horarios. La extensión mínima sería de 1000 kilómetros y para su realización no se dispondría el cierre de los caminos al tránsito normal. 1. Los participantes. El Gran Premio Argentino, organizado por el Automóvil Club Argentino, contempló un recorrido de 6.894 kilómetros a través de 11 provincias argentinas. Sin embargo, la largada simbólica se realizó en la avenida del Libertador y Monroe, en la ciudad de Buenos Aires. El entonces presidente Agustín P. Justo dio comienzo a la carrera, 1 minuto pasada la medianoche, a los 69 automóviles. Se habían inscrito 72, pero 3 no largaron. 2 porque sus coches no se ajustaban al reglamento técnico y 1 que se accidentó yendo hacia la largada. 2. Las marcas. Entre los 69 autos que partieron rumbo a Santa Fe, final de la primera etapa, había 10 marcas representadas. Los Ford constituían la gran mayoría, 41. Es decir, el 59,4%. Además, había 11 Plymouth, 6 Chevrolet, 4 Hudson, 2 Upmobile, un Dodge, un Hillman, un Lincoln, un Graham y un Perles. La bandera a cuadros vio llegar a 19 máquinas, según el siguiente desglose: 11 Ford, 3 Chevrolet, 3 Plymouth, un Dodge y un Hillman. 3. Presencia femenina en la carrera. Hubo 2 mujeres que participaron de la primera carrera de la historia del turismo carretera, ambas como acompañantes de sus respectivos maridos. Esperanza Collado corrió junto a José Lecoent, una Coupe Ford, y Marta Celasco hizo lo propio con Fermín Alegre, Lincoln Z. Ambos matrimonios eran porteños y ninguno pudo terminar el Gran Premio. 4. 3 extranjeros. En la primera carrera del turismo carretera hubo 3 pilotos extranjeros y los 3 completaron la exigencia. El uruguayo Héctor Supisi Cedes con Ford, que ganó 2 etapas y culminó 4 en la clasificación general. El croata Emilio Kartuslovic Bonassi, también con Ford, culminó en el puesto 15. Mientras que el chileno Lorenzo Baroli Gerardi con Ford arribó 18º y anteúltimo a más de 16 horas del ganador. 5. Perdidos por 10 días. En la tercera etapa, que demandó 718 kilómetros desde Resistencia, Chaco, a La Banda, en Santiago del Estero, se produjo un hecho milagroso. El Upmobile de Luciano Murro y su copiloto Enrique Costa, que había terminado 35º en la segunda etapa, debieron abandonar. Lo llamativo fue que se perdieron y solo 10 días después fueron encontrados.
El responsable del hallazgo, que ocurrió 48 horas después de haber finalizado el Gran Premio, fue Justiniano Allende Pose, titular de la Dirección Nacional de Vialidad. 6. Las etapas de la carrera. Solo 3 pilotos repitieron victoria en las 10 etapas. Ángel Lobalvo se impuso en Resistencia a la Banda y Mendoza La Pampa. Héctor Supisi Cedes en la Banda Jujuy y Jujuy Tucumán, por tan solo 22 segundos, el margen más estrecho, y Arturo Cruce en Paraná Corrientes y La Rioja Mendoza, por 23 minutos, que fue la diferencia más amplia. También ganaron Ricardo Rizzati, Buenos Aires Santa Fe, Eduardo Pedrazzini, Tucumán La Rioja, Tadeo Tadía, Santa Rosa Bahía Blanca y Carlos Garbarino, Bahía Blanca La Plata. 7. El ganador. Ángel Lobalvo fue uno de los 4 arrecifeños que tomaron parte de la primera carrera de la historia del TC. Tenía 27 años y había debutado en el Gran Premio de 1936 con un tercer puesto. Era un productor cerealero y, como tenía sus ingresos embargados, se inscribió para el Gran Premio de 1937 con el seudónimo Hipómenes. Finalmente, el piloto de Ford se adjudicó la victoria con 1 hora 54 minutos de ventaja sobre Carlos Garbarino con Ford. Ganó 40.000 pesos, lo que alcanzaba para comprar 10 autos 0 kilómetros. 8. Conformidad con el nuevo rumbo. Carlos Garbarino le contaba a Ricardo Lorenzo Brocotó algo que el reconocido periodista entendió que era un pensamiento mayoritario entre sus colegas. El venadense consideró que la exigencia respecto de las carrocerías había sido la acertada. Adujo que se produjeron varios vuelcos y, sin embargo, no hubo desgracias que lamentar. Explicó que eso fue así gracias al uso de carrocerías estándar, especialmente la coupé, que era la más indicada porque tenía el techo de acero, lo que significaba un magnífico paragolpes. 9. El gesto de Kasturlovic. Emilio Kasturlovic Bonazzi era uno de los pilotos más reconocidos del país. Había ganado el Gran Premio de 1934 y ese mismo año se convirtió en el primer campeón argentino de carretera. Sin chances de ganar el Gran Premio de 1937, Kasturlovic afrontó la etapa final decidido a seguir con su Ford al auto de Ángel Lobalvo. La razón, brindarle la pieza del coche que necesite, por si llegara a romperse algo en el coche del de Arrecifes. 10. Carrera breve, pero prometedora. De los 69 pilotos que largaron el Gran Premio de 1937, hubo 7 que con el tiempo se convertirían en ganadores del turismo carretera. Ellos son Eduardo Pedrazzini, Héctor Supisi Cedes, Ángel Lobalvo, Daniel Musso, Ricardo Rizzati, Jorge Rodrigo Dali y Oscar Gálvez. El aguilucho, con 23 años, sorprendió en su debut en el automovilismo con un Ford 35 Voiture. Completó el tramo Buenos Aires-Rosario en 3 horas, 1 minuto, 1 segundo, un récord que tardó en bajarse algunos años. Y terminó sexto en la primera etapa. Abandonó en la segunda por un vuelco en La Paz, en Entre Ríos, luego de cruzar el río Paraná en balsa. Otra de las particularidades que tuvo la primera carrera de la historia de la categoría, que es récord Guinness.